Hola hermanos, el día de hoy, 20 de abril del 2024, es sábado de la tercera semana de Pascua. Se nos termina la tercera semana de Pascua y bueno, ya mañana, domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, así que ya vayan poniéndose las pilas, que hay que orar mucho para que el Señor nos conceda muchas y santas vocaciones. Necesitamos muchos y santos sacerdotes, así que hay que pedirlos al Señor. Bueno, hoy es día de Santa Inés de Montepulciano. Miren, Inés era de la familia de los Segni, una familia de Alcurnia, ¿no? Ella nace en 1268 en Graziano, y miren, el detalle es este, desde muy pequeñita la metieron al convento en Montepulciano, las hermanas que se llamaban, así se les llamaba, hermanas del saco o de saco, porque el hábito era una tela, pero horrible, ¿verdad? Una cosa, saco como costal, digamos, en mi pueblo eso lo entienden muy bien. Eh, y entonces fíjense que luego se funda una comunidad en otro lugar cerca de Orvieto, y allá va ella, 15 años tenía, y la nombraron superiora de la casa, la nombraron abadesa. Parece ser que era una persona extraordinaria. Regresa luego a Montepulciano y ahí funda también otro convento en las afueras, y ya les digo, va a morir a los 49 años, un 20 de abril de 1317. Ahora, ¿cuál es el detalle de ella? Es dominica, ¿okay? Es dominica. Recuerden que en esta época estamos viviendo pues, situaciones muy, muy complejas que se le vienen a la iglesia en ese tiempo, sobre todo con el tema de lo que va a pasar en Aviñón, que luego va a terminar en el Gran Cisma, los papas viviendo, 7 papas vivieron en Aviñón. Ella no alcanza a ver directamente todo esto, pero una que se consideraba discípula de ella sí lo vivió, que evidentemente tendrá mucho, mucho peso, que es Santa Catalina de Siena. Y entonces Santa Catalina contará precisamente con que ella era discípula de Santa Inés de Montepulciano. Luego tenemos una biografía muy buena de ella, de Raimundo de Capua, y este Raimundo cuenta un montón de experiencias místicas que tuvo ella. O sea, realmente una persona con unos dotes extraordinarios, vamos, ¿cómo les diría? Para gobernar, para dirigir las comunidades y también, lógicamente, por la mística, ¿no? Tuvo muchas experiencias místicas, gran devota de la Virgen Santísima y de la Santa Eucaristía. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Yo les ruego me disculpen, pero voy a tratar de ser muy, muy breve con todo de aquí en adelante, por hay situaciones que no se puede hacer más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura del Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa, sin tardar. Pedro fue con ellos, tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos a Pedro haciendo de Jesús, ¿no? O sea, si lo piensan, es exactamente las curaciones, las mismas sensaciones que dejaba Jesús son las que deja Pedro. Ese ir recorriendo todas partes, moverse de un lado a otro. Ahora, Lucas es interesantísimo, ¿no? Cómo describe, o sea, nos habla de Eneas, de Tabitá, o sea, Lucas es un buen escritor, es una persona que transmite y transmite, llamémosle con esperanza, ¿no? Y bueno, fíjense que aquí aparece por única vez en todo el Nuevo Testamento, el término discípula, así, discípula. Fíjense, ustedes dirán: padre, pero no, cuando se habla de la Magdalena, no.
no se dice discípulas, no, en ningún momento. Aquí es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento y solo una vez cuando se refieren pues a Tabitá, que era una discípula. En fin, interesante. Luego hacer notar, ¿no? La descripción de Lucas, ¿ok? Eneas, la cama, Tabitá, segundo piso, que estaba lavado su cuerpo, sí, porque así se preparaban para la sepultura, ¿no? Se lavaba el cuerpo y luego se le embalsamaba, ¿eh? Aquí no hay nada de esa parte, no se había llegado a eso. Y todo es muy bello, ¿no? Todo el relato, cómo nos va construyendo. A mí, yo creo que con lo que me quedo para todos es el sentido de las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fíjense que hasta este momento no se había mencionado Galilea, ya se menciona Galilea y Pedro es de Galilea, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo, animadas por el Espíritu Santo. Realmente es muy bello, ¿no? Dejarse animar, dejarse llevar, dejarse mover por la fuerza del Espíritu Santo, eso garantiza esto, que se goce de paz, que se consolide, se progrese y se multiplique. Vamos al Evangelio. Terminamos el discurso del pan de vida, bueno, el capítulo 6 de Juan, porque ayer lo hemos terminado el discurso. Acuérdense que ayer decíamos que Jesús dijo esto en la sinagoga de Cafarnaúm, ahí terminaba. Ahora esto ya son las consecuencias. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas rápidas. Primero, Juan no oculta que fueron muchos de los discípulos que se pusieron a cuestionar esta situación, ¿no? O sea, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede soportarlo? Y dice muchos, no dice unos cuantos, pudo haber dicho algunos de los discípulos, no, dice muchos de los discípulos. Fíjense cómo efectivamente pasa que cuando se trata del tema de la Eucaristía, cuando se trata de hablar del sentido eucarístico, así pasa. Hay mucha gente que este lenguaje no lo entiende. Yo les he comentado en algún momento como se le ha preguntado sobre todo estas encuestas que se hacen en Europa, en Estados Unidos, entre nosotros no, en Latinoamérica muy poco se hace este tipo de encuestas. Sería también interesante saberlo, ¿no? Cuando le preguntan a la gente si cree que realmente Jesús está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Santa Eucaristía. Y sorprende que una gran cantidad dicen que no, que ellos no creen eso, que tiene un significado, pero que no tiene, que no es realmente su cuerpo. Madre de Dios. Entonces imagínense ustedes, es por eso que muchos discípulos empiezan a dudar, ¿no? Y Jesús, cuando murmuran, volvemos a este término tan particular del Antiguo Testamento, ¿no? El murmurar, eso de lo que hacía el pueblo de Israel cuando se quejaba, ya se acuerdan, de Quejarel, y entonces murmuran. Y entonces Jesús es franco, ¿no? Esto los escandaliza. Y si me vieran subir a donde estaba de nuevo, ya, y ahí entra otra vez. El Espíritu es quien da la vida. Nuevamente se nos menciona el Espíritu. Claro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles es porque es el Espíritu Santo el que lleva la vida de la comunidad, pero aquí aparece ya directamente el neuma, ya, que es quien da la vida. Fíjense, ayer decía el Padre que tiene la vida, ¿m? Y el Hijo, que yo lo resucitaré en el último día, el Espíritu es el que da la vida. No sé si lo notan, es una visión trinitaria muy, muy bella, ¿no? Muy, muy bella. La carne para nada aprovecha. Y aquí utiliza el término precisamente que ayer utilizaba para decir que la carne de su cuerpo es precisamente lo que salva. Pero aquí está hablando de las sarx en el sentido de debilidad. Bueno, las palabras que les he dicho son espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. Bueno, fíjense, segundo punto. En el Evangelio de Juan siempre Jesús es dueño de la situación. Jesús siempre controla todo. Él sabe todo lo que está pasando, él sabe
cómo va la situación, y entonces él incluso sabía quién lo habría de traicionar. Interesante, en el Evangelio de Juan es así, en los sinópticos no aparece eso, pero aquí sí. Y entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos, y vuelve a aparecer el muchos, otra vez, era una buena cantidad, ya no quisieron, se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Qué duro esto, ¿no? Pero así pasa. ¿Cuántos que rechazamos la acción del Señor en nuestra vida, ya no queremos andar con Él, ya no queremos ser compañeros del Señor Jesús, ¿no? Y aquí la respuesta de Pedro es quizás una de las respuestas más bellas. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos, creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La respuesta es genial. Pedro es bueno para responder muchas veces, ¿no? Pero luego en las primeras de cambio el muchacho comete muchos errores. Pero es muy bello. ¿A dónde vamos a ir? Y eso es lo que quisiera yo que meditáramos un poquito. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para dónde? Y fíjense, y aquí el a dónde es a quién iremos. No es a dónde, es a quién iremos. O sea, es Él. No es un lugar, es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Lo seguimos a Él, lo buscamos a Él, le servimos a Él. Hagamos oración. Un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos. El ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra fragilidad, las conversaciones al atardecer con distintos compañeros de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que no volveremos. A veces nos sentimos tentados de abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor y la justicia. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Inés de Montepulciano, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz fin de semana y Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.